Un saludo muy especial en este día 5 de septiembre del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes unas sencillas y pequeñas reflexiones con base en las enseñanzas de los textos bíblicos de este día. Hoy es un día muy especial, es el día domingo, el día del Señor, el día que quizás nos quedamos en la casa reflexionando, preparándonos para esta semana que viene, y es muy importante como que empecemos a organizar todo lo que va a ser el itinerario de esta semana que comienza. Por eso es que hoy es el día del Señor, ese día de descanso, ese día que le dedicamos al Señor, a orar, a reflexionar acerca de la palabra, para recargar baterías, como se dice en el argot popular, como decimos comúnmente, para quitarnos todas las cargas que hemos tenido en esta semana que termina y comenzar una nueva con toda la fe, con toda la esperanza, con toda la buena noticia que nos trae la palabra, para comenzar con los pies bien puestos sobre la roca. En el día de hoy, entonces, la primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 35, versículos 4 a 7a. Digan a los cobardes de corazón: sean fuertes, no teman, miren a nuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y los salvará. Se despejarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa del páramo. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 5. No junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo, llegan dos hombres a una reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen: por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al pobre, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacen eso, ¿no son consecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá,
esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban a ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Padre Celestial dándole gracias por el don de la vida. Gracias, Padre, por este día nuevo que nos regalas, por tu bondad y tu misericordia para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento que guía, es alimento que nutre, es alimento, Señor, que da vida y bienestar. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos revele, el que nos muestre, el que nos conduzca a toda esa verdad con base en tu palabra. Que sea el Espíritu Santo, Señor, el que nos recuerde todo lo que tú quieres enseñarnos a través de ese alimento espiritual. Bueno, hoy es un día pero súper especial porque estamos vivos, porque podemos hablar, porque podemos oír, porque podemos movernos, porque podemos abrazar a nuestra familia, porque podemos alimentarnos. Hay que darle gracias a Dios por tantas y tantas bendiciones que derrama sobre nosotros. No importa que quizás hayan situaciones difíciles, no importa que quizás no haya trabajo, que quizás no haya dinero para cubrir nuestras necesidades. No es que no importe, sino que eso no nos puede modelar nuestro día. No puede ser digamos, la ausencia de esas cosas las que nos hagan sentir paz o nos hagan sentir alegría, sino que tiene que ser algo accesorio, porque la palabra de Dios nos está mostrando claramente la diferencia que hay entre la persona que es sorda, la persona que es ciega, la persona que es muda, la persona que está alejada de Dios, que tiene rota esa relación con Dios, y la persona que cree en Él, que cree en su bondad, en su misericordia. Y en este día las lecturas nos enseñan a mirar esa diferencia. La primera lectura nos muestra cómo en el mundo de cada persona, cuando de manera voluntaria, consciente y querida dejamos que sea Dios quien guíe nuestro diario vivir, porque Dios no es una religión, Dios no es un ser alejado y apartado por allá arriba en el cielo, que no escucha, que no sabe nuestras circunstancias, que no sabe nuestras situaciones. No es un Dios que es castigador, que está por allá arriba esperando que nosotros nos equivoquemos para castigarnos. No, ese no es el conocimiento que debemos tener de Dios, de nuestro Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Dios tampoco es un diosito, Dios tampoco es un Dios que se escriba con minúscula. Por el contrario, Dios se escribe con mayúscula, porque Dios es todopoderoso, porque Dios nos ama, porque Dios es nuestro Padre Celestial y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el que ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, en la creación, el que cada día hace que salga el sol para ricos, para pobres, hace que salga la lluvia para justos y para injustos. Es el Dios que siempre quiere que nosotros lo conozcamos y que sobre todo que lo amemos, porque somos creación suya. Entonces, ese es el Dios que nosotros debemos tener en consideración en nuestro diario caminar, porque Dios es un Dios, repito, todopoderoso, que siempre ha existido, que siempre existirá. Es el mismo, porque Él no cambia, Él es fiel para amarnos. Ese Padre que envió a su Hijo para que todo el que en Él crea no muera, no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese Padre que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que por el contrario alcance la vida eterna. La primera lectura nos muestra entonces cómo es ese Padre bondadoso. Comienza proclamando: digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman, miren
a nuestro Dios, volteen a mirar la vista hacia Él. El que viene en persona, el que lo resarcirá y lo salvará. Dice, Él despegará los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como cierva el cojo, la lengua del mudo cantará, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Vuelvo a decir, esta es la diferencia entre aquella persona que no cree en Dios o que cree pero no lo conoce, que no cumple su palabra, que no la practica, y la diferencia con el creyente, con el que sabe y conoce de Dios y sabe que Él es Dios todopoderoso. Y en esto, en el Evangelio, nos enseña cómo es ese verdadero conocimiento que debemos tener nosotros de Dios. Dice que mantiene su fidelidad perpetuamente. Dios no, así nosotros seamos infieles, Dios no cambia, Dios no muta, Dios no cambia de opinión. Él es fiel eternamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Dios es uno solo y va de edad en edad. Y por eso entonces el salmista nos dice nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer desde nuestro interior? Y dice, es ordenarle a nuestra alma, que es nuestra alma, los pensamientos, la voluntad, las emociones, decirle, alaba, alma mía, al Señor. ¿Por qué? Porque Él siempre está ahí con nosotros. Y en la segunda lectura, Pablo nos enseña, dirigiéndose a quienes somos creyentes, no a aquellas personas que no practican la palabra de Dios, o aquellos que abiertamente dicen que no creen en Dios, o que creyendo en Dios no dicen, yo creo en Dios, pero no practico, pero no lo conozco, pero no sé muy bien qué es lo que Dios quiere de mí. No, aquí en la carta de Santiago, en la carta de Pablo a Santiago, nos está mostrando, nos está dirigiendo la palabra a quienes creemos y nos está diciendo, no haga distinción de personas, no haga favoritismos con la fe, no puede ir en contra de los favoritismos, porque al contrario, Dios, Jesús, que vino a esta tierra, se mostró siempre haciendo el bien a quienes lo necesitaban. Él decía, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. No necesitan médicos los aliviados, sino los enfermos. Yo voy por una ovejita que está perdida, dejo 99 para ir por esa que está perdida. Jesús siempre pasaba sanando, curando al pueblo, haciendo siempre el bien. Entonces, esto es lo que nos está diciendo la carta de Pablo a Santiago. Si Dios es así, como nosotros tenemos que ser diferentes, no podemos. Si somos creyentes, si amamos a Dios y si realmente queremos agradarle a Él, tenemos que hacer exactamente lo mismo que Jesús nos ha enseñado. Es decir, ayudando al huérfano, ayudando a la viuda, al enfermo, al necesitado. No invitar a comer a los amigos, sino precisamente a los que no tienen cómo hacerlo, porque así es que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Y en el Evangelio entonces de San Marcos hay algo que es muy especial, y dice, le presentaron a Jesús un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Esto me parece que es muy importante que nosotros aprendamos hoy, porque le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Y él impone las manos y le dice, Efitá, que significa ábrete. Si miramos cómo en la primera lectura y en el Salmo hay expresiones vivas de cómo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Evangelio nos concreta en una persona que se la presentan a Jesús y le piden que le imponga las manos. Veamos cómo alguien que conoce a Jesús, que sabe qué es lo que puede hacer Jesús,
le presenta a un sordo. Le presenta a una persona que no escucha y que como no escucha, entonces tampoco puede hablar. Nosotros sabemos que el escuchar es lo que hace que la persona pueda hablar porque ya ha escuchado los sonidos y los repite. Eso obviamente empieza desde nuestro proceso mismo de cuando nosotros nacemos y nuestra madre empieza a hablarnos, los familiares empiezan y empezamos a crecer en el lenguaje y por eso es que nosotros podemos hablar. Pero esta persona era sorda y dice que apenas podía hablar. Pero quiero es como que miremos cómo es que esa persona intercesora. Porque está diciendo, le presentaron un sordo. ¿Quiénes se lo presentaron? Alguien que, reitero, conocía a Jesús, que sabía que lo podía sanar, que sabía que lo podía ayudar y cambiarle la vida a esta persona sorda. Entonces, esa persona que conoce a Jesús es alguien que intercede por él. Entonces, este texto bíblico, quiero resaltar, es que nos enseña la importancia de la intercesión, la importancia de esa persona que cree y que sabe que hay otro que está equivocado, que no oye, que tiene problemas, que tiene dificultades. ¿Y qué hace esa persona? Se la lleva y se la presenta a Jesús y le pide que le imponga las manos. Esa persona, la fe de esa persona es la que hace porque conoce a Jesús y entonces le lleva al sordo para que Jesús le haga el milagro. Y entonces vemos cómo esto nos enseña de verdad que es muy importante que si nosotros somos creyentes, miremos cuáles son los problemas, las dificultades del otro y lo ayudemos, intercedamos y le presentemos a Jesús, a esa otra persona, pidiéndole que lo ayude, que lo sane, que lo liberte, interceder por esas otras personas. Nosotros no podemos quedarnos ciegos ante el dolor del otro, ante la necesidad del otro. Tenemos que hacer algo y aquí nos está enseñando la palabra de Dios que si nosotros creemos y tenemos fe, tenemos que ayudar a aquellas personas, interceder por aquellas personas que como el sordo que le fue presentado en el Evangelio de hoy a nuestro Señor Jesucristo, estaba pues obviamente apartado de Dios. ¿Por qué? Porque es que en la carta a los Romanos nos dice que la fe nace por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces si este sordo no oía la palabra de Dios, pues no tenía fe. Pero si otra persona que sí tenía fe, que sí conocía a Jesús, se lo lleva y se lo presenta para que Jesús efectivamente, como dice el mismo texto bíblico, haga la acción y entonces dice, lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en el oído y con la saliva le tocó la lengua. Mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Esta persona que sabía a dónde acudir para que este sordo recobrara la audición, recobrara el habla, esta persona fue la que intercedió, la que sí llevó a que este sordo, a que Jesús le hiciera el cambio, le transformara la vida a este sordo. Entonces, la importancia es, ¿tú crees? ¿A quiénes tienes tú que está en situación de dificultad? A ese desvalido, a ese harapiento, a esa persona equivocada, a ese sordo, a ese que va por un camino equivocado y que no tiene y que no sabe quién es Dios. Necesitas darte cuenta quién es esa persona. Necesitamos entonces acudir en oración para que Dios escuche a esa persona, para que Dios la toque, para que Dios la sane, para que Dios le devuelva lo que quizás una enfermedad o quizás una sordera, quizás por no seguir a Dios le ha robado y le ha quitado el enemigo. Necesitamos entonces escuchar nosotros. Ese sordo inicialmente no tenía fe, porque la fe, ya lo dije, nace por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es muy posible que este sordo no tuviera fe, pero fue la fe de quien se lo presentó a Jesús, fue la fe de quien le pidió que le impusiera las manos, fue la intervención de esa otra persona que sí tenía fe, que sí conocía a Jesús y que sí sabía qué era lo que Jesús podía hacer,
la que contribuyó para que Dios hiciera el milagro. Entonces, hoy te pregunto, ¿a quiénes tienes tú en tu vida que son sordos, que tienen dificultades, que no tienen fe porque no escuchan la palabra de Dios? Preséntasela a nuestro Señor Jesucristo, a esa persona, y pídele que le imponga las manos para que se abra, para que escuche la palabra de Dios, para que tenga fe y comience a hablar de lo que ha escuchado. Esto es la proclamación de la nueva del Evangelio, del amor de Dios, de la salvación, de la vida eterna, de todo aquello que nos hace hijos de Dios. Por eso vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú puedes todo, Señor, que tú eres Dios todopoderoso, que para ti no hay absolutamente nada imposible. Señor, hoy te presentamos a todas aquellas personas a quienes tú conoces, que no creen en ti, o que dicen que creen, Señor, pero que no cumplen tu palabra. Te presentamos a aquellas personas sordas, Señor, aquellas personas que no oyen tu voz, aquellas personas, Señor, que van en un camino contrario al que tú quieres que lleven. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada una de esas personas, Señor, y que la presencia de tu Espíritu Santo, la presencia de tu Hijo Jesucristo, que es la palabra viva que se hizo carne, que se hizo verbo y que habitó entre nosotros, Señor, esa presencia viva tuya en cada ser humano, Señor, cambie y transforme, así como tú lo dices y lo prometes en tu palabra, que los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos saltarán como ciervos, los resecos, Señor, será lleno de verdor, de frescura. Los que odian, Señor, amarán. Los que están en amargura se llenarán de alegría. Hoy te presentamos, Señor, a todas y cada una de esas personas para que tú pongas tu mano, Señor, sobre cada una de ellas. Ese dedo tuyo, Señor, que es lleno de amor, que es lleno de fe y de esperanza. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos decir que creemos en ti, Señor, que confiamos en ti y que todas ellas personas, Señor, que hoy están en la sordera, en la oscuridad, verán tu luz y oirán tu palabra, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, todo honor, toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, porque sabemos, Señor, que tú eres lo más importante, que tú eres todo para todos, Señor. Por eso hoy alabamos tu santísimo nombre, Señor. Por eso le decimos, alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides todos sus beneficios. Alaba, alma mía, al Señor, y da gracias, da gloria, da reconocimiento, porque tú, Señor, eres la luz del mundo. Tú eres el amor hecho verdad, hecho realidad. Por eso hoy te damos gracias, Señor, en este día especial. Y te pedimos que nosotros podamos sentirnos abrigados y cobijados bajo tu manto. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.